¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al programa Parlamento, en el que Televisión Canaria les cuesta lo más destacado, la Cámara Regional, en los últimos 7 días. Por cierto que esta semana ha habido pleno y de nuevo muchas de las preguntas que han planteado los grupos al Gobierno han girado en torno a lo que ocurre en la isla de La Palma, cuando además quedan apenas días para que se cumplan 2 meses de erupción. Sobre qué se va a hacer con el suelo cubierto de lava y ceniza, también sobre el reparto de ayudas a los damnificados se ha discutido y mucho esta semana en el Pleno. La calidad del aire mejoró durante la semana. Los niños, las niñas palmeros que estaban en casa pudieron volver a las clases presenciales, pero siempre pendientes de lo que decidan las autoridades. Fue otro de los asuntos que debatieron los portavoces de los grupos parlamentarios con la consejera de Educación. Unos 5.000 alumnos y alumnas de los municipios del suroeste de La Palma llevan más de un año sin asistir a clase con regularidad, primero por la pandemia y ahora por el volcán. Y una jornada sobre violencia vicaria sirvieron para hacer visible una de las peores formas de violencia de género, la que usa a los hijos para hacer daño a las madres. El reciente caso de las niñas Ana y Olive estuvo muy presente en este acto que se celebró en la Sala Europa del Parlamento. El 14 de noviembre se celebra el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que ya saben tiene especial incidencia aquí en Canarias, y por eso desde el Parlamento se ha realizado una declaración institucional recordando la importancia de la prevención y recordando el gran trabajo de las asociaciones de enfermos en Canarias. El invitado esta semana en la entrevista, el portavoz de la agrupación socialista Gomera, con el que hemos hablado de lo que se vivió esta semana en el Pleno y también de otros asuntos de actualidad. Pues bueno, hoy Casimiro Curbelo, portavoz del Grupo Parlamentario Agrupación Socialista Gomera, es el invitado en las entrevistas de Parlamento. Bienvenido a una edición más de este programa aquí en Televisión Canaria. Hola Marta, muy bien. Pues nosotros tenemos que empezar hoy hablando de los asuntos que han marcado el Pleno de esta semana. Desde luego ha vuelto a estar la isla de La Palma. Buena parte de las preguntas que se formularon al presidente. Se está viviendo una situación inédita en Canarias. Estamos cerca ya de tener el segundo mes de una erupción y empezamos por ahí, si le parece. De momento las instituciones están dando un ejemplo de unidad, de cooperación. ¿Qué es lo que queda por delante? Porque hay que prever todo lo que va a partir de ahora. Lo escuchamos hablar esta semana, por ejemplo, de lo que hay que hacer con el suelo que ha quedado cubierto por la lava, porque hay que pensar en todo, ¿no? Sí, bueno, yo creo que todos los partidos políticos y las instituciones públicas están siendo conscientes de la dimensión de un problema que está causando un trastorno y daños muy importantes a la economía de La Palma, a la vida de los ciudadanos, al territorio, en fin, y todo esto lo que hace es traer dolor, tristeza, frustración y desde luego en el futuro próximo lo que yo planteaba para este lugar y para los daños que se están produciendo son fundamentalmente dos cosas. Es verdad que las ayudas están llegando, no con la rapidez que los ciudadanos quieren, pero están llegando. Yo espero que cada vez más se vayan resolviendo estos problemas. Visocam, por ejemplo, acaba de adquirir 46 viviendas ya y 46 en Tazacorte y 26 en Los Llanos. Pero yo lo que le preguntaba al presidente fundamentalmente son dos cosas que me parecen importantísimas. La primera es que independientemente de que lleguen las ayudas, debemos pensar en hacer una evaluación de todos los años para la reconstrucción, porque al ciudadano palmero que hoy ha sufrido la incidencia de llevársele todo la lava, pues lógicamente lo que quiere es certezas o algunas certezas para el futuro. Entonces, una vez que tengamos la definición del coste de lo que hay que reconstruir, también era necesario preparar el contenido en un decreto ley del Gobierno para modificar desde el punto de vista legal lo que haya que modificar para que toda la zona de lava, lo que es el mal país de la lava,
y la fajana que se ha ganado al mar, se sepa lo que se quiere hacer o lo que se puede hacer, y por eso hay que hacer unas modificaciones legales. Y además que en el entorno geográfico próximo se modifique el planeamiento para ver las viviendas donde hay que construirlas, los bancales del futuro del plátano que se ha llevado donde hay que hacerlo, las infraestructuras, en fin. Yo creo que todo esto es muy importante para que el ciudadano palmero empiece a ver la certeza de que en el futuro van a estar, o vamos a estar todos, porque yo he pedido la unidad, la cooperación de todas las instituciones, no ahora, sino mañana y en el futuro también, ¿no? Está claro, y también es importante esa planificación, pensar en lo que se va a hacer con ese suelo. También son importantes las acciones concretas que se están llevando a cabo, por ejemplo, en áreas como el turismo, lo detallaba la consejera también en el pleno de esta semana, para reactivar La Palma como destino turístico, también en áreas importantes como la industria, como el comercio de la isla, que también se han visto gravemente dañados, ¿no? Indudablemente, hay que tener en cuenta que no solo se ha visto dañada directamente, no dañada, destruida, los negocios y la economía del entorno afectado por la lava y por la erupción, sino que esto ha afectado al conjunto de la isla de La Palma y a la economía de La Palma, a la agricultura de una forma muy importante. Hay que tener en cuenta que la incidencia en el PIB por la producción platanera es muy importante, pero es que ha sufrido la ganadería, la pesca, el turismo, la industria, el comercio, y lo que está haciendo cada área del Gobierno de Canarias, la Consejería de Agricultura por un lado, la Consejería de Turismo por otro, pues estableciendo estrategias para dinamizar el turismo, para hacerlo competitivo, para decirle a los ciudadanos que la isla de La Palma sigue siendo segura. Yo creo que inclusive ha habido un turismo atraído por la espectacularidad del hecho vulcanológico, ¿no? Pero La Palma existe, La Palma tiene vida, del mismo modo que la industria. Hay que tener en cuenta que sepultó zonas industriales, por tanto tiene que haber recursos, tiene que haber ayudas que indudablemente deben ser coordinadas por esa oficina y por el conjunto de instituciones. La Palma ahora requiere un esfuerzo importantísimo, no solo potente desde el punto de vista económico, de la inversión, sino también es necesario que haya un tiempo para la reconstrucción de todo. Pero bueno, lo importante es que haya predisposición y que todos estemos a una. Está claro, esa unidad de acción es la clave ante un reto sin precedentes, desde luego, señor Curvelo. En medio de todo esto, claro, hay que organizar la comunidad autónoma, hay unos presupuestos de la comunidad que ya están en el Parlamento, se están analizando, según su formación son las cuentas que necesita Canarias, sobre todo por ese compromiso, han dicho desde su grupo, pues con los servicios esenciales, con el bienestar social, con la recuperación económica. Sí, efectivamente, Canarias en este momento tramita su proyecto de ley de presupuestos que ha ascendido a 9.098 millones de euros, es verdad que crece un 7 y pico %, hay un incremento de 640 y pico, 600 y pico millones de euros, pero lo más importante es que están destinados fundamentalmente a aquellos aspectos que se requieren después de haber vivido una pandemia planetaria que tiene una repercusión muy potente en la economía y en la sociedad, dejando secuelas sin precedentes. Por tanto, lo primero que había que reforzar eran los servicios esenciales. Hay que tener en cuenta que esa cantidad, el 75% del presupuesto se va en mantener los servicios esenciales, la sanidad, la educación y las políticas sociales. Y todo eso, indudablemente, entre otras razones, porque se ha incrementado mucho los medios humanos para atender las necesidades en este caso. En segundo lugar, son unos presupuestos que tienen necesariamente que ir dirigidos a los más débiles. Qué duda cabe que hay muchísimas cientos de miles, más de 300.000 personas en exclusión social, y en riesgo de exclusión hay del orden de 800.000. Por tanto, el Gobierno debe establecer pautas de cooperación con los ayuntamientos y los cabildos, pero pautas que lógicamente permitan atender todas estas necesidades de la población. Y por último, no nos podemos olvidar que vivimos en una comunidad autónoma con una gran dependencia del exterior, inclusive los carburantes, teniendo energías limpias, las traemos del exterior, somos muy dependientes en materias primas y en todo, ¿no? Pero por eso hay que orientar, después de esta crisis sanitaria, orientar la economía
para fortalecer el turismo y para establecer una cierta diversificación económica vinculada a la transición energética, a la lucha contra el cambio climático y a la digitalización. Por tanto, inversión pública, que hay más de 1.300 millones de euros para reactivar la economía y para fortalecer nuestro tejido empresarial, que quedó muy debilitado como consecuencia de esta crisis. Eso con respecto a los presupuestos de la comunidad autónoma, pero es que al tiempo se están tramitando también los generales del Estado con esa partida para Canarias, de la que también se ha hablado, por cierto, lo hablaba el consejero en el pleno de esta semana. ¿Cómo valora las cuentas para Canarias? Porque su formación también indica que a lo largo del trámite deben ser mejoradas, cuando menos, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, hemos tenido suerte que justo donde está en este momento todavía latente el efecto de la crisis sanitaria, por eso hay que tener cautela, pero es importante que haya coincidido que fondos ordinarios de la Unión Europea, que se incorporan al presupuesto autonómico del orden de 700 millones de euros para la anualidad de 2022, fondos de REACT-EU, el mecanismo de recuperación y resiliencia de la Unión Europea haya dado oxigenación a los presupuestos generales del Estado y también a los autonómicos. Esto unido a la flexibilidad de la regla del gasto en los ayuntamientos y cabildos, es decir, nos permiten gastar los ahorros, y son muchos miles de millones de euros a nivel nacional y autonómico. Toda esta realidad nos permite disponer de medios. Yo creo que no es tanta la falta de medios como la capacidad para gastarlos. Creo que hay que centrar la atención en gastarlo. Y miren, los presupuestos generales del Estado son unos buenos presupuestos, pero hay que mejorarlos. Y hay que mejorarlos en el trámite parlamentario. En el trámite parlamentario yo haría algunas enmiendas a esos presupuestos vinculadas a que nuestro régimen económico y fiscal, es decir, si las inversiones en materia hidráulica no están previstas, hay que consignarlas. Si fuera posible, incrementar el plan integral de empleo más allá de los 42 millones de euros. Tenemos que garantizar que todo aquello que de acuerdo con nuestro régimen económico y fiscal haya estado presente y ahora por alguna omisión no están algunas cosas, y es verdad que hay algunas omisiones, pero estoy seguro que en el trámite parlamentario se va a restituir esa ausencia y finalmente serán unos presupuestos, creo que en la época de crisis en la que estamos inmersos, son los mejores presupuestos porque entre otras cosas incluyen grandes inversiones para salir un poco de la crisis. Y después, en nuestras pensiones, nuestro ingreso mínimo vital, los créditos ICO, todas estas cosas tienen que dimensionarse adecuadamente para que nuestro sector empresarial, que está muy dañado como consecuencia de esta crisis, y también para los más vulnerables en la sociedad, pues puedan recibir la ayuda correspondiente, porque de lo contrario lo pasaríamos mal. Bueno, y en medio de todo esto, además, ha llegado noviembre, que era la fecha que se marcaba el Gobierno estatal para abordar nada menos que la reforma del sistema de financiación autonómica, algo muy complejo, y desde su formación insisten en que... Yo soy pesimista. Bueno, no le veo muy Yo optimista. soy pesimista, miren, hay cosas, habitualmente no se habla de esto, pero hay grandes cosas que necesita Canarias. Una es revisar el sistema de financiación autonómica. Otra, hacer una reforma en la administración pública. Fíjense que para gastar los 1.144 millones de euros que iban destinados a las empresas y a los autónomos, se ha tenido que utilizar a las cámaras de comercio, porque la administración pública no responde con la agilidad que se requiere, pero nadie habla de la reforma en la administración pública. Sistema de financiación. Nosotros tenemos la suerte, digo, pero es la descripción de una realidad, que entre el año 2000 y el año 2020, Canarias creció en 528.000 habitantes. Y miren, por ejemplo, una comunidad autónoma similar como el País Vasco creció en 90.000. ¿Qué quiere decir con eso? Que si no toman en cuenta la población ajustada para recibir más recursos, porque claro, estos 528.000 habitantes, personas, consumen sanidad, consumen educación, consumen servicios sociales, consumen vivienda. Por tanto, el sistema de financiación es necesario revisarlo. Teníamos que haberlo hecho desde el año 2014. ¿Se revisó? No. ¿Es posible revisarlo? Sí, pero es posible revisarlo entre comillas
si ocurre lo siguiente, que el Gobierno de España disponga de una bolsa adicional de recursos de 10.000 millones de euros. ¿Por qué? Por dos razones. Primero, porque ninguna administración quiere perder y porque cada una egoístamente está buscando elementos que le beneficien para su comunidad autónoma. Y en este caso nosotros no tenemos la mejor parte. Veremos qué ocurre a partir del arranque del año que viene, porque se antoja bastante complicado esta solución, porque cada comunidad, como usted dice, pues tiene sus propias reivindicaciones. La de Canarias pues está de las más potentes, por así decirlo. Hay otro asunto que nos vuelve a traer a Canarias que interesa mucho a Agrupación Socialista Gomera, que es ese reto demográfico que se plantean islas como La Gomera, como La Palma, como El Hierro, una realidad social que habla de la despoblación, de la necesidad de que sean islas que deben ser atendidas de una manera particular. En medio de este contexto tan complejo todavía se puede luchar por ese cambio necesario para esas islas. Sí, a mí me hace mucha gracia porque a veces cuando se habla de financiación habitualmente se suele ver la inversión per cápita, la inversión por habitante, y esa es una distorsión de la realidad. ¿Sabe por qué? Porque si la isla de La Gomera o El Hierro, que tiene menos habitantes, con 10.000 o 11.000 habitantes, se invierte bastante, la proporción por habitantes es alta, pero no nos hemos dado cuenta que hemos construido una Canarias que tiene una parte despoblada y otra sobredimensionada desde el punto de vista demográfico. Por ejemplo, el 82% de la población se concentra entre Gran Canaria y Tenerife. Buena parte de la inversión de los funcionarios, de las grandes infraestructuras, de los hospitales. Yo recuerdo cuando se negoció el proceso de transferencia de competencias a los cabildos, que habían funcionarios, muchos en el ámbito de las islas grandes, que es donde más hay, y negociamos para que se quedaran en su isla y que en su día nos compensarían. ¿Por qué? Porque esa es la realidad que hemos construido. Yo creo que en las islas de La Palma, La Gomera y El Hierro, en menor medida Lanzarote y Fuerteventura, son islas que necesitan la atención porque son islas que si no se van a despoblar. Y fíjense que estamos garantizando la ley electoral que se va a tramitar en los términos que estamos planteando nosotros, es decir, que no haya modificación, esa circunscripción regional y la insular en los términos que está ahora, porque cuando las islas pequeñas no tengan voz, lógicamente no serán escuchadas ni para el ámbito presupuestario ni para nada. Hoy, por ejemplo, el vivir en una isla no capitalina tiene un coste para los estudios que es superior a cualquier otra. Para los estudios, para la cesta de la compra, el combustible. El precio del combustible en una isla como La Gomera o con El Hierro es infinitamente superior a otros ámbitos, ¿no? Por tanto, en Canarias ocurre lo que ocurre a nivel nacional. Hay una zona peninsular que está despoblada, el sur, el norte está poblado, el sur no. Ahora están inventando algo que el presidente del gobierno Sánchez anunció y dijo que iba a intentar descentralizar servicios de las zonas norte y del centro al sur. Miren, en Canarias, ¿ustedes saben dónde están las administraciones públicas todas del gobierno autonómico? Y por duplicado, Gran Canaria y Tenerife. En su día se equivocaron y colocaron al diputado del Común en La Palma, pero no hay ninguna en otras islas. Por tanto, habrá que pensar descentralizar también un poquitito para crecer en igualdad de oportunidades y al mismo nivel todos los canarios. Claro, y en relación a este asunto luego está el tema de la conectividad, también un caballo de batalla para Agrupación Socialista Gomera. Esa conectividad que han defendido con ese famoso y tan nombrado puerto de Fonsalía, aumentan de alguna manera esa conectividad con el sur de la isla de Tenerife, es crucial para, por ejemplo, la isla de La Gomera. Indudablemente. A mí lo que me preocupa respecto de la posición que han adoptado los partidos políticos que antes apoyaban el puerto de Fonsalía, lo que me preocupa es que hayan cambiado de posición sin buscarle la solución a la conectividad o a la dimensión del puerto de los Cristianos para la conectividad de los ciudadanos de La Palma, de La Gomera y El Hierro. Nosotros vamos a seguir insistiendo, indudablemente, vamos a seguir insistiendo en que vivimos en islas y por tanto la conectividad por vía marítima y vía aérea es fundamental. Yo creo que todo el mundo conoce y valora, aunque esto no se ha entendido mucho a nivel nacional. A nivel nacional, cuando estamos pidiendo el 75% de descuento para el residente canario, lo veían como un privilegio y le decíamos, oiga, usted si vive en Cádiz, para ir a cualquier provincia le pone combustible al vehículo y va, pero nosotros tenemos que coger un barco, un avión,
En fin, hay unos sobrecostes como consecuencia de la doble insularidad reconocidos por la propia Unión Europea, ¿no? Por tanto, vamos a seguir trabajando en esa dirección para cohesionar mucho más a Canarias y a las islas unas con otras. Bueno, pues señor Curvelo, se nos ha agotado el tiempo. Un placer tenerle hoy aquí en el programa Parlamento. Hasta una próxima ocasión. Muchísimas gracias. Empezamos ya con la crónica de la semana en la Cámara. El Gobierno prepara un borrador de decreto junto al Cabildo de La Palma y los ayuntamientos afectados para la recalificación urbanística de los terrenos sepultados por la lava. A las preguntas de la agrupación socialista Gomera, Ángel Víctor Torres dice que la prioridad debe ser mantener el arraigo de los evacuados. Hay que hacer modificación de normas y de planeamiento en torno a ese conjunto de espacio de la Fajana y de todo lo que ha sepultado la lava del volcán y el entorno próximo. Nuestra voluntad primera es que se pueda dar la reconstrucción, que haya arraigo de las personas que han perdido sus viviendas y que también se pueda recuperar esos suelos para el cultivo. Por tanto, no vamos a proteger todo el suelo que ha sido sepultado por la lava. Si hablamos a día de hoy de la titularidad es de quien lo tenían. Siguen siendo los propietarios de ese suelo. Y en ese mismo pleno hubo intercambio de acusaciones. Coalición Canaria, que acusa al Gobierno de lentitud en las ayudas para los afectados por la erupción. Por su parte, el presidente de Canarias asegura que esas ayudas sí que están llegando y que van a venir más. Este grupo parlamentario va a estar siempre al lado del Gobierno en unidad para buscar solución, pero no en ningún caso para mirar para otro lado cuando los propios ciudadanos de La Palma se están quejando de la gestión del propio Gobierno. Dígame usted si son ayudas o no, que el Gobierno de Canarias se ha hecho cargo de todas las personas que están en los hoteles, 500 personas, medio millar, y que sumarán de aquí a diciembre unos 2 millones de euros. ¿Es una ayuda o no lo es los 1,7 millones de euros que ha puesto de sus fondos el Gobierno de Canarias para las compras de las viviendas prefabricadas? ¿Es una ayuda o no los 4,7 millones de euros que ha puesto el Gobierno de Canarias para las desaladoras? También se ha debatido sobre la situación de los estudiantes y profesores de los municipios afectados por la erupción. Son más de 5.000 alumnos y alumnas a los que le está costando mucho recuperar el ritmo habitual de sus estudios. Las niñas y niños de los municipios del suroeste de La Palma llevan más de un año sin asistir a clase con regularidad. Primero por la pandemia y ahora por el volcán. Son más de 5.000 estudiantes y 583 profesores. Quiero poner en valor, en primer lugar, el esfuerzo de las docentes, de los docentes, que en un tiempo récord se han adaptado a las nuevas realidades. Muchos de ellos están muy tocados porque han sido evacuados o incluso también han perdido sus viviendas. Para reabrir los centros tras la erupción ha sido necesario reorganizar rutas de transporte y horarios de comedor, entre otras medidas. Han ampliado el plazo de solicitud de las becas universitarias correspondientes al presente curso escolar 2021-2022. Se ha ampliado hasta el próximo 31 de diciembre. Garantizar la docencia online, como ha sucedido en los últimos días y como posiblemente seguirá sucediendo a corto y medio plazo. Tenemos que buscar la fórmula para evitar entre todas las administraciones que ni un solo chico o chica palmero tenga que abandonar sus estudios por razones económicas. La lava ha cubierto ya 3 colegios en La Palma y hay otros 3 dentro de la zona de exclusión. Creo que los días más duros que hemos pasado, hablo también como parte de la corporación municipal, es el tener que ir a esos colegios a vaciarlos. Hay muchos alumnos de las distintas etapas a los que no les han llegado esos equipos informáticos para esas clases online y bueno, pues están en cierta desventaja con el resto. Lo que ha impedido las clases presenciales en los 5 municipios afectados es la mala calidad del aire. No se puede tener a los niños pequeños 5 horas con las ventanas selladas, con mascarillas FFP2, con gafas, es decir, y ante eso porque no nos olvidemos que también tenemos la pandemia. Miles de alumnos y profesores palmeros que seguirán atentos a una erupción volcánica que no da signos de que pueda terminar pronto. Este próximo martes, por cierto, la mesa del Parlamento se va a reunir ahí en La Palma. Habrá encuentros con las administraciones locales y con las plataformas de afectados. Por cierto, esta próxima semana la Junta de Portavoces analizará un borrador de proposición de ley para la reforma electoral, un texto que podría tomarse en consideración en el Pleno del 23 de noviembre. Si no pasa nada y los trámites parlamentarios, según las expectativas que en estos momentos existen, pues tendremos ley electoral
aprobada antes de que acabe el periodo de sesiones, y creo que con eso pues habremos cumplido con algo de retraso, pero habremos cumplido con la obligación de tener ese texto legal, con independencia de las posiciones que cada grupo político va a mantener para el futuro. De vuelta a La Palma, la consejera de Turismo, Yaisa Castilla, ha anunciado nuevas medidas para reactivar el turismo en la isla. Va a haber incentivos para las aerolíneas, bonos para conseguir más visitantes, y ha recordado que hacer turismo en La Palma es seguro, pese a la erupción. Campaña promocional nacional con incentivo de bono turístico para la isla de La Palma, 1 millón de euros. Una vez finalice el proceso eruptivo, 25.000 bonos turísticos, 6,6 millones de euros. Vamos a poner a disposición de las aerolíneas un incentivo de 6 y 3 euros por asiento por tráfico nacional e internacional y nacional respectivamente, a pagar por cada plaza operada de llegada al aeropuerto de la isla de La Palma. Pues la propia consejera contaba en comisión cómo poco a poco se van recuperando los mercados turísticos, y sobre esto hablamos hoy en Canarias Opina. Tras el cero turístico generado por la irrupción de la pandemia, Canarias se empieza a remontar el vuelo, y en los últimos meses nuestro principal sector económico vuelve a ganar peso. De hecho, el Gobierno tiene perspectivas muy positivas de cara a la temporada de invierno. En el caso del mercado británico, la oferta de plazas aéreas crece un 15%. La llegada de visitantes holandeses, franceses e italianos también está al alza. El mercado nórdico sí que retrocede por una menor conectividad. Hoy preguntamos, ¿nota usted la reactivación del turismo? ¿Qué estrategias sugiere a las administraciones para que este sector vuelva a funcionar al 100%? Hemos tenido una alta ocupación en hoteles, y en cuanto prácticamente no ha habido coches para alquilar, y los comercios pues los hemos notado también muchísimo. Los datos lo avalan, ¿no? Hay un crecimiento porcentual muy importante, tanto en movimiento de pasajeros por vía aérea como por vía marítima, y lógicamente estamos hablando de, yo creo que el mejor año turístico. Antes siempre las referencias eran la bajada de la Virgen, y ya no hay referencia a la bajada de la Virgen. Es importante hacer una buena promoción de la isla, pero crear buenos paquetes promocionales, o sea, donde esté todo incluido, el avión, el barco, el coche, las casas o los hoteles. Más conectividades marítimas y aéreas y más infraestructura. Acondicionarla, sitios buenos donde quedarse y ponerle las calles en condiciones y los sitios que sean apetecibles y que no noten abandono. Un poco que cuando llega el turista aquí pueda repetir, o sea, las ganas de que el turismo que venga al Hierro pueda repetir es porque se le da una oferta diferente, porque se le crean unas ciertas expectativas, pero si siempre va a haber lo mismo en la isla del Hierro, pues no va a repetir. En el pleno de esta semana no solo se habló de La Palma, también han estado presentes en el debate los presupuestos generales del Estado y la partida para Canarias, de esas cuentas nacionales de las que dependen los presupuestos de nuestra comunidad autónoma. El consejero de Hacienda dice que son unos presupuestos aceptables, pero que se pueden mejorar, y los grupos de la oposición expresaron sus reticencias. Si sale adelante el actual proyecto de presupuestos del Estado para 2022, la brecha existente entre Canarias y el resto del Estado se va a hacer aún mayor. Son unas cuentas mejorables. Y, señorías, las vamos a enmendar a través de nuestro senador. El gobierno de Pedro Sánchez 2019-2022, Canarias habrá recibido en torno a un 53% más de recursos que en los últimos 4 años del gobierno de Mariano Rajoy. Los presupuestos son aceptables, pero que indudablemente deben mejorarse. No cumplen con Canarias, no cumplen con España, pero eso poco le importa. Ni a la izquierda del PSOE, ni de Podemos, ni Nueva Canaria. Ni a los proetarras de Bildu, ni a los independentistas de Esquerra. Deja a Canarias a la cola. 107 euros menos por canario que el resto de la media de España. ¿Es un presupuesto bueno para Canarias? Desde el Grupo Socialista decimos que sí. ¿Que se puede mejorar? La respuesta también es sí, señoría. Una apuesta decisiva por la recuperación económica y por la recuperación social. Cumple con los grandes parámetros exigibles, aunque esta ley, como todas, será sensiblemente mejorada. Y más asuntos para el debate. El dinero que se destina al materno infantil o los 50 millones del plan de lucha contra la migración irregular que deben llegar desde el Gobierno estatal. Además, varios grupos mostraron su inquietud por la autorización de Marruecos, una empresa israelí, para realizar prospecciones petrolíferas en aguas al sur de Canarias.
Espino dice se siente decepcionada con Torres. Le acusa de no cumplir su palabra con la reforma del Hospital Materno-Infantil de Gran Canaria. ¿Cómo piensa usted construir una torre que nos dijo costaba 43 millones de euros cuando solo han puesto en el presupuesto del año que viene 300.000 euros? El presidente sostiene que si cumple en octubre, tal y como anunció, se emitió el informe técnico favorable. La obra, asegura, se licitará en los próximos meses. Son 43 millones de euros que están contemplados porque son mecanismos económicos que vienen de los fondos RIAD y de los mecanismos de recuperación y resiliencia. Y por tanto, las partidas económicas están. En Nueva Canarias preocupa que Marruecos haya autorizado a una empresa israelí para realizar prospecciones en aguas al sur de Canarias. Lo que está haciendo Marruecos es un incumplimiento de la legalidad internacional, de las resoluciones de las Naciones Unidas, de las propias sentencias del Tribunal de la Unión Europea. Me vuelve a trasladar el ministro Besares que no hay colisión con respecto a lo que son las aguas canarias, lo que son las aguas españolas. Vamos a estar muy atentos, lógicamente, muy vigilantes. Y sin salir de la costa, el PP critica que los 50 millones de euros para migración que anunció el Gobierno central para Canarias no aparecen, dicen, en ningún plan ni en la memoria de la consejería. Lo que tiene que decir es la verdad, no están. Y yo creo, señor Torres, que usted mismo duda de que le vayan a llegar. No están consignados en los presupuestos y le reto que los siga. Presupuestos Generales del Estado, sección 32, Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Económica 450, a la Comunidad Autónoma de Canarias para atención a inmigrantes 50 millones de euros. El PSOE pidió una primera valoración de Torres sobre los presupuestos de Canarias para 2022, si Podemos se ha interesado por la conservación del patrimonio lingüístico canario. El Pleno del Parlamento ha vuelto a rechazar la candidatura de la Junta de Control de la Radiotelevisión Canaria. Los reparos expresados por Nueva Canarias y Podemos al candidato Francisco Pomares, propuesto por el Grupo Nacionalista, ha motivado un nuevo resultado negativo. La candidatura a la Junta de Control de Radiotelevisión Canaria ha recibido 32 votos a favor, 10 en contra y 28 abstenciones. Para ser elegida debe obtener mayoría absoluta. El Pleno debe votar a los 7 candidatos en conjunto. Los grupos Nueva Canarias y Sí Podemos Canarias no consideran idóneo a Francisco Pomares, uno de los candidatos propuestos por el Grupo Nacionalista. Hay un candidato que no es idóneo, que no es de consenso, y entendemos que todos los miembros de la Junta de Control tienen que ser personas de consenso de todo el arco parlamentario. Es intentar buscar el consenso entre los grupos. Podemos estar eternamente en esta situación, creo que no es ni edificante para el conjunto de la sociedad y además no cumplimos con un mandato que está en ley. Un consenso que también pide el grupo mayoritario en la Cámara Autonómica. Un llamamiento necesario al consenso en torno al ente público porque así lo requiere, lo hemos visto. El Grupo Nacionalista no considera que su candidato sea un obstáculo para que se constituya la Junta de Control. No creo que sea un problema de candidato, y lo digo con total claridad, porque entonces nosotros vamos a empezar también a poner vetos a otros, que no es la intención, sino creo que es un problema de que unos ocultan intereses. Nacionalistas y socialistas han propuesto a 2 candidatos por grupo, mientras Partido Popular, Nueva Canarias y Agrupación Socialista Gomera han planteado una candidatura. ¿Podían haberse puesto de acuerdo todos para que la televisión canaria fuera una televisión pública? En todos sus sentidos, en el sentido más amplio, y no lo han hecho. Es de vergüenza. El Partido Popular no se va a prestar una vez más a este espectáculo que otros organizan y rechazan, insisto en ello, a sus propios candidatos. Que es evidente que hay una falta de consenso en este tema que yo creo que es importante y lo hemos visto. Yo no me voy a prestar más a este teatrillo, yo lo que quiero es que se cumpla la ley. La Junta de Control es el órgano responsable de la buena administración y gobierno del ente público. La sede del Parlamento acogió esta semana unas jornadas que han abordado una de las peores formas de violencia de género, la llamada violencia vicaria, que se ha querido hacer visible el día a día de muchas mujeres que son maltratadas por sus parejas a través de sus hijos. El caso de las pequeñas Ana y Olivia estuvo muy presente en ese encuentro. El color violeta simboliza la lucha contra la violencia de género y el naranja representa en algunas culturas africanas la libertad hacia una nueva vida. Ese hubiera sido el deseo de las 1.118 víctimas de violencia de género de los últimos 18 años y ellas son solo una parte. El 71% de esas mujeres tenía hijos. Beatriz Zimmerman también es una de esas madres. Encontrar a Olivia fue un regalo de la vida para que hoy podamos estar aquí. Fue el gritar basta ya a que los niños sean utilizados como herramienta para causar el dolor.
Beatriz y su familia recibieron más de 200 cartas de niños. Volverán algún día. Sé que puedes superarlo. Las mamás son superhéroes. Tus hijas están vivas. Y si no están, pide un deseo y a lo mejor se cumple. La experiencia de Beatriz sirve hoy para dar herramientas a otras mujeres en una jornada sobre violencia vicaria basadas en la educación, la prevención y la formación. Enorme respeto por hacer de su eterno, infinito dolor una causa para ayudar a los demás. En el segundo trimestre de este año en Canarias se han producido un incremento del 3,4% en las denuncias, lo que nos convierte en la cuarta comunidad autónoma con la tasa más alta por cada 10.000 mujeres víctimas de violencia machista. En lo que va de año, 5 menores han sido asesinados, más de 40 entre 2013 y 2021. Y preocupa estos días el repunte de contagios de coronavirus en muchos países de Europa, sobre todo entre la población no vacunada. Precisamente por el ritmo de vacunación para los mayores de 70 con ese refuerzo de la tercera dosis, le preguntaron en sede parlamentaria al consejero de Sanidad. Blas Trujillo recordó que se sigue estrictamente la estrategia nacional y que podrían terminar de vacunar con las dosis de refuerzo a este segmento de población en diciembre, tal y como estaba previsto. Una dosis que se va a administrar como segunda a los que recibieron la vacuna única de Janssen. De momento está por determinar qué se va a hacer con las personas que fueron vacunadas con AstraZeneca. Trujillo dijo que hay vacunas suficientes en Canarias. El estocaje que tenemos, porque pues es también otro elemento que a todo el mundo le preocupa, tenemos 302.265 dosis de Pfizer y 118.315 dosis de Moderna. Nombro estas dos vacunas porque son las vacunas de ARN mensajero las que están recomendadas para esta tercera dosis. Y en torno al 15% de los pacientes que padecen coronavirus siguen sufriendo meses más tarde sus consecuencias. Así que el colectivo COVID persistente de Canarias ha acudido al Parlamento para saber en qué estado se encuentra el plan de abordaje asistencial que se acordó implementar precisamente en pleno. Desde la Dirección General de Programas Asistenciales ya se han analizado los datos con los que cuentan para empezar a actuar. Están descritos 201 síntomas de la enfermedad. La mayoría se van a contemplar en un plan que está previsto se implante en los primeros meses de 2022. Unas 500.000 personas afectadas. Y en Canarias, si ustedes miran la web de la Consejería, hay 95.800 personas ayer, es decir, que estamos en Canarias 9.500 personas con COVID persistente, pero lo más grave es que no hemos sido registradas ni codificadas y no existimos para la Consejería de Sanidad. Este domingo, 14 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una de las enfermedades crónicas con mayor prevalencia, desde hecho considerada la epidemia del siglo XXI. Es la cuarta causa de muerte en la mayoría de los países desarrollados, 1,6 millones de muertes al año en todo el mundo. Y Canarias es una de las regiones donde mayor prevalencia hay de la enfermedad. Y eso a pesar de los avances en su control. Más del 15% de la población canaria la padece, casi el doble de la media nacional. El Parlamento Canario ha reconocido, ha felicitado a las asociaciones que trabajan para apoyar a los enfermos y difundir la prevención. Este Parlamento destaca, por último, el importante papel que desarrollan las asociaciones que trabajan en el ámbito de la diabetes, por su labor necesaria en materia de prevención y por sus esfuerzos por mejorar la calidad de vida de las personas que sufren esta enfermedad. Muchas gracias. Bueno, nos vamos a ir ya por esta semana y lo vamos a hacer con una perspectiva diferente de la Cámara Regional. Gracias a un dron sobrevolamos el salón de plenos para mostrárselo desde otro ángulo. Así que les dejamos ya, pasen un feliz día. Nos vemos en una semana.